Hola y sean bienvenidos a un videito más de Giran TV, esta vez de tecnología. Sí, porque me compré, como ven en el título, estos micrófonos llamados Maono WM820. Vamos a ver si sirven o no, cómo son de buenos a comparación también de los K9. Entonces no se pierdan este video, esto es Giran TV y vamos al grano. Y vamos a sortear entonces porque es que vea, yo compré los K9, K35. Yo estaba ensayando de todo. Entonces voy a sortear estos K35, solo lo he utilizado como un par de veces. El micrófono WM820A1. Es un nombre muy complicado de aprender, lo sé. Existe también este mismo, pero terminado en A2, un poco más costoso. La verdad se me va el precio, pero en pesos colombianos supera el millón de pesos. Estos micrófonos, ¿cuánto me costaron? Nada más y nada menos que $80. ¿Por dónde los adquirí? Por Amazon, la aplicación de Amazon, directamente desde la tienda Maono en Amazon. Todo muy seguro, todo muy bien, todo muy legal. ¿Cuánto se demoró en llegarme estos micrófonos? Se demoraron solo 5 días y estaba programado para llegarme en unos 15 días aproximadamente, cuando me llega un mensaje de que su pedido puede estar llegando en tal fecha, súper rápido, y venían directamente desde Miami. Estos micrófonos se puede hacer el seguimiento por medio de la aplicación, y aparte ya cuando llega aquí a una empresa de mensajería, esa empresa que fue de Prisa, así se llama, mandó el mensaje de que mis micrófonos estaban en repartir o algo así por el estilo, que estaban siendo repartidos en la bodega, y de la bodega ya salió a distribución, etcétera. 5 días nada más. Aparte, la empresa de mensajería muy buena, no como la primera vez que intenté comprar estos por una aplicación que me devolvieron el dinero porque fue fallida. Lo voy a dejar el enlace aquí para que ustedes lo vean. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, el sonido también, cómo suena con este, cómo suena con este. Notarán, bueno, ya estoy alejado de la pantalla, ya no tengo que grabar así cerca como antes lo hacía. No, porque el micrófono me sirve muy bien, y cuando yo grababa desde aquí, desde la casa, yo utilizaba estos micrófonos, pero no, sinceramente no me gustaban mucho. Bueno, ustedes aquí van a ver todo lo que traen estos micrófonos en pantalla en estos momentos, que trae su cable para conectar directamente con un celular, pero cuidado, se necesita un plug que ya les voy a mostrar aquí en cámara. También trae un cable para conectar directamente con una cámara. También trae para conectar un micrófono a Valier. Discúlpenme si se pronuncia así o no. El micrófono ahorita lo vamos a ensayar también. Traen los cables para conectar, a cargar el micrófono, como tanto el receptor. Bueno, algo que quiero aclarar, que esto solo trae un emisor, un micrófono. El receptor se puede sincronizar otro de estos mismos micrófonos de la misma marca, solamente apretando el botón de volumen mermado y subir volumen a la vez del receptor. Se puede sincronizar junto con un nuevo micrófono que sea de esta misma marca. También trae, como ustedes vieron ahí, ese cosito que es para guardar los micrófonos, pero en sí es muy pequeñito. Los micrófonos caen como casi que salidos, y el cortaviento, como ustedes vieron, trae dos. Aunque solamente es un emisor, un micrófono, trae dos cortavientos. Este cortaviento no merma el ruido del exterior. Yo lo llamo cortaviento. Entonces en el exterior él no merma el sonido del exterior, valga la redundancia, no, sino simplemente para un lugar donde hay mucho viento. Sí, que cómo los utilizo si yo no conseguí el plug. La verdad, yo no pude conseguir el plug para conectarlo al móvil. Utilizo la aplicación Open Camera entonces para poder usarlos. Esa aplicación me ha ayudado mucho, pero ya cuando compré, por ejemplo, un celular más de gama, necesita el plug y va a funcionar con la cámara directa del celular. Ustedes van a escuchar estos niveles que tiene el de volumen. Cada vez que se prenden los micrófonos, están reiniciados en el nivel 4 de volumen, entonces usted tiene que bajarle una. Aquí no me muestra niveles en la cámara en estos momentos de la pantalla que estoy viendo, pero usted ya sabe, tiene que tener en cuenta, se prenden en el nivel 4 automáticamente, entonces usted le baja una rayita. Yo me siento cómodo en este nivel 3 grabando el video. Déjenme ahí en los comentarios qué opinan ustedes sobre estos micrófonos comparados con los K9. En este instante acaba de conectar el K9. Este lo tengo todavía encendido, pero para que no se me reinicie, acá está. Pero no está grabando porque obviamente no lo tengo conectado. Mire, este es el receptor. Así es como yo lo manejo. Este va conectado al celular. Aquí tienen los botones de volumen de subir y bajar
el botón de encendido y lo bueno es que trae para usted conectar el cable también para poder darle seguimiento al sonido. Desde hace ratito estoy hablando con ellos, ya ustedes deben comparar qué tal se escucha aquí el micrófono K9, cómo le da la batalla a este o no le da la batalla. Obviamente que estos K9 en pesos colombianos son unos 100.000 pesos, 120.000 pesos alrededor. Estos en pesos colombianos son 330.000 aproximadamente, dependiendo a cómo esté el dólar. Aquí en este momento, entonces, estamos con el K9, aquí está grabando a la misma altura y ustedes ya pueden comparar cómo está el sonido. No estoy hablando muy fuerte. Bueno, vamos a hacer la prueba de sonido alto para que vean cómo se escucha. Uno, dos. Obviamente ya se está distorsionando. De pronto este también porque está en el nivel 3. Si yo lo bajo al nivel 2, cuando hable duro no se puede distorsionar. De pronto sí, pero no mucho. Voy a volver a conectar el micrófono Maono. Aquí volví a conectar el micrófono Maono. Este, si ustedes lo ven, está titilando la luz, quiere decir que no tiene el receptor conectado. Vamos a hacer la prueba de volumen alto. Uno, dos. Vamos a ver, ustedes comparen, déjenme ahí en los comentarios qué opinan el Maono contra el K9 y listo. Ahí los dejo con las otras pruebas. Aquí en estos momentos estoy haciendo la prueba del micrófono. Vamos a ver si se escucha. Conté unos 30 pasos, no sé si está bien esos pasos que conté. Vamos a ver si sí se está escuchando. Ya me estoy acercando. Unos 30 pasos aproximados que equivalen a unos más o menos aproximados unos 30 metros. Me vine a hacer el video aquí en el Centro Comercial Monterrey estrenando estos micrófonos. Estoy en la calle, se escucha el ruido y en estos momentos lo que les voy a comentar es de que tengo este cortaviento. Se lo voy a retirar a ver si hace mucha diferencia. Solamente tengo entendido que es como para evitar de que cuando sople mucho el viento se escuche mucho el ruido en el micrófono. Entonces no creo que él ahuyente mucho la bulla del exterior. De todas maneras se lo voy a retirar a ver qué tal. Ya ahí se lo he retirado, como pueden ver, y ustedes ya están escuchando el exterior. No sé qué tanto se pueda escuchar, qué tanto no. Hay una cosa, si yo le bajo el volumen a los micrófonos, él se va a escuchar más opaco. Se va a escuchar como si tuvieran los micrófonos K9. Ellos se escuchan muy opacos los K9, entonces es como un poco maluco, un poco tedioso. En estos momentos estoy haciendo la prueba del micrófono en una calle muy concurrida donde pasan muchos vehículos. Estoy en San Diego. Aquí me acabo de colocar el micrófono. Vamos a ver, le voy a bajar un volumen a esto. Aquí debería estar en el nivel número 3. Vamos a ver qué tal se escucha. Y el nivel número 2. ¿Por qué quiero dejarlo en el nivel número 2? Porque es que en este nivel vamos a ver si merma mucho la bulla de la calle. Entonces aquí estoy en estos momentos en el nivel número 2. Vamos a ver qué tal lo escuchan ustedes. Me daré yo cuenta cuando lo escuche en la edición. Esperemos que se escuche bien. Está en el nivel número 2. Lo tengo abajo de mi cuello, en mi camisa. Esperemos a ver qué tal. Haré otra prueba aquí bajándolo en el nivel número 1. Aquí debe estar en el nivel número 1 el volumen. No sé qué tal se escucha. Ustedes juzgarán ustedes mismos. Esperemos a ver. Aquí lo voy a subir otra vez al nivel número 2. Aquí está en el nivel número 2 y esperemos un momentico al nivel número 3. Aquí lo tenemos en el nivel número 2. Prueba de sonido del micrófono Maono. Nivel número 3. En este nivel normalmente es donde yo voy a grabar los videos. Es un nivel que me siento cómodo. Quería era identificar si el nivel número 2 mermaba el sonido un poco de la calle, el ruido de la calle. Nuevamente al nivel número 2. No sé qué tal lo escuchen ustedes. Esto es San Diego, en Medellín. Esperemos que merme algo de ruido. No sé, ahí está pasando mucho vehículo. Aquí nuevamente está el nivel número 3. ¿Listo? Lista la prueba. Prueba del micrófono MA1 en volumen nivel 3. Vamos a subirlo a nivel 4 acá. Esta es una prueba de volumen nivel 4. Ahí está en el nivel 4, nivel máximo. Debería bajarlo al nivel 2, el nivel 3, perdón. Aquí está en el nivel 3 de MA1. Este sería el nivel 2. Y sonido, nivel 2.
Este sería el nivel uno, sonido, sonido, nivel uno del micrófono Maono. Vuelvo y subo al nivel 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es el nivel 2, sonido, sonido. Sí, señoras y señores. El nivel 3 nuevamente, supongo que ahí debe estar exactamente en el nivel 3. Y listo. ¿Qué opinan ustedes? Ahora mismo lo voy a conectar los micrófonos a Valier, es que se llama. Bueno, aquí los voy a conectar para que ustedes escuchen. Eso sí, este ganchito súper fino. Eso sí hay que decirlo. Usted se lo puede poner escondido como para que no se vea tanto dentro de la chaqueta, etcétera. Se lo coloca por acá en el pantalón. Ya si usted se quiere meter el cable dentro de la camisa, obviamente pues para que se vea mejor presentación. Entonces con esta prueba ya de este micrófono ya de cablecito, nos vamos despidiendo. Ustedes como lo escuchan, esto es Giran TV. Bueno, una cosita más. Vamos a sortear estos micrófonos K35. Este es el K35. Entonces vamos a hacer algo. Aquí le volví a quitar ya el micrófono de cable, lo llamo así. Y vamos a sortear entonces porque es que vea, yo compré los K9, K35. Yo estaba ensayando de todo. Entonces voy a sortear estos K35. Este solo viene un micrófono y es para conectar acá. Si su celular no es de una gama de pronto muy avanzada, solamente tiene que descargar esta aplicación. Mire, yo ya hablé de estos micrófonos en un video de YouTube. Les dejo aquí el enlace. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando tengamos, por ejemplo, no sé, este video que tanto puede correr, cuando tengamos por ahí unas 100 personas participando, o si participan muchas personas muy ligeros, los acogemos a todos, pero cuando tengamos mínimo 100 personas participando, ahí es donde vamos a hacer el sorteo. Si usted desea apoyar este contenido, suscríbase a este canal, vaya allá a Instagram, síganme en Instagram, que allá vamos a estar pendientes. Entonces, para yo saber quiénes son los que están participando por estos micrófonos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Síganme en Instagram, me mandan la captura y diciendo estoy participando por el K35 o quiero los micrófonos K35, como sea, me manda un mensaje pero al privado, al DM. En los mensajes yo deslizo así con el dedo y paro en uno de esos mensajes y ese va a ser el ganador. Eso lo vamos a transmitir en vivo para que sea lo más correcto y lo más legal. Entonces estén pendientes en las historias de Instagram, que cuando cumplamos los 100 participantes vamos a hacer el sorteo. Solamente va a haber un ganador, pues yo creo que con 100 apenas a una persona de Colombia. Si es de Medellín, mucho mejor. Ya saben cómo participar, los quiero regalar porque sinceramente no los voy a utilizar y de pronto más adelante regalo también los K9. Espero les haya gustado este tipo de contenido. Ya saben, si les gustó el tipo de contenido, suscríbanse en el botón suscribirse. Es totalmente gratis, mis amigos. Esto es Giran TV. Gracias.